Buenas tardes, queridos estudiantes, queridos apoderados. Espero que tengan una muy bonita semana, que estén muy bien. Ya nos queda muy poquito, estamos en la semana número 32 desde que estamos trabajando en cuarentena. Entonces, vamos a aprender hoy una habilidad que es muy importante, muy difícil de aprender, que es la capacidad de... es una habilidad de evaluar. Entonces, nuestro objetivo es comprender cómo evaluar en historia. Vamos a observar un PowerPoint donde vamos a comprender qué es evaluar. Y ustedes después, como ejercicio, van a crear su propia pauta de evaluación y se van a calificar y evaluar a partir de esta. Y vamos a crear después, vamos a responder el ticket de salida al cierre. Entonces, ¿qué es evaluar? Es una habilidad que nos permite valorar un conocimiento, producto u acción a partir de criterios. Entonces, nosotros le damos un valor a un conocimiento. Es como lo que hace el profesor cuando revisa las tareas, le pone nota, o también cuando ustedes reciben algo y tienen que pensar qué valor le puede tener esto, qué puede... Pero ese valor que nosotros le asignamos a una opinión, a una persona, no tiene que ser así basada por tinca, porque es bonito, no, porque es feo, no, hay que pensarlo y tiene que ser en base a criterios. ¿Y qué es lo que son los criterios? Es una regla o norma a partir de la que se puede dar una opinión. Entonces si yo quiero dar una opinión, mi opinión tiene que estar fundamentada. Si yo voy a escribir un texto, tiene que ser con detalle, con argumento. Entonces lo mismo pasa con los criterios, tienen que ser basados en una regla. Por ejemplo, aquí se acuerdan que hicimos estas evaluaciones hace tiempo, hacíamos al final de cada clase y esto era una autoevaluación del profesor, ¿se acuerdan? Y también del estudiante. Aquí tenemos una autoevaluación que ustedes la van a hacer a su profesor. Entonces el profesor explica de manera clara y que cualquiera lo pueda entender. Aquí tenemos un criterio, que es el criterio de este carita, que es que si lo hizo, la carita que está seria, que lo hizo más o menos, y la carita triste es que no lo hizo. ¿Se fijan? Entonces yo fijé un valor, que es el criterio. El profesor mantiene la disciplina de la clase el tiempo que hemos trabajado con él. Entonces yo ahí puse una carita feliz, una carita triste, una carita seria. El profesor tiene una actitud respetuosa y correcta con sus estudiantes. Y aquí yo voy, supone que yo con estos criterios yo voy pintando la carita según el valor que yo encuentro que el profesor le corresponde. ¿Se fijan? Eso es un criterio. Aquí tengo otros criterios. Por ejemplo, yo voy a evaluar con esta pauta que yo hice las actividades que yo desarrollo durante mi casa, que eso me sirve a mí cuando yo estoy en mi casa. Yo puedo ir anotando diferentes criterios y después, si los voy haciendo, voy colocando un ticket. Y es como un recordatorio también, ¿se fijan? Entonces, hoy hice mi cama, ya lo hice. El de mi mamá en sus quehaceres, también lo hice muy bien. Le di comida a mis mascotas, también lo hice. ¿Hice todas mis tareas? No, no lo hice, así que tengo que mejorar en esa parte. Traté a las personas con respeto, eso sí lo hice muy bien. Y tuve 4 puntos. Entonces yo al otro día puedo ir haciendo esto mismo y puedo, a partir de estos criterios, yo me puedo ir evaluando. ¿Se fijan? Me voy poniendo una nota según lo bien o lo mal que lo hice. También hay otros tipos de evaluaciones que son más, no son con calificación, sino que son más de pensar cómo son las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sé yo? Y ahí anoto todo lo que yo sé. ¿Y qué es lo que quiero saber? ¿Y qué es lo que he aprendido? Eso es una evaluación en la que yo no coloco puntaje, sino que los criterios son más argumentar, explicar, como cuando yo les preguntaba ¿para qué sirve esto? ¿Qué significa esto? Etcétera. Entonces, hay varias formas de evaluar. Una es la coevaluación, que es cuando yo, por ejemplo, me evalúo entre un par. Por ejemplo, yo evalúo a un profesor, o ustedes evalúan entre compañeros, entre estudiantes. Y también está la autoevaluación, que era como lo que hacíamos cuando estábamos al final de cada clase.
y en esa usted se evalúa a usted mismo y se pone usted su propia nota, que es una forma para ver qué tan bien lo estoy haciendo y yo de reflexionar, de pensar, para ir mejorando. Para eso sirve la evaluación, para que yo pueda ir mejorando cada día más. Entonces, ¿en quién tenemos que fijar para evaluar? En historia y geografía yo tengo que ver si hice toda mi tarea, explicar para qué sirve cada cosa, explicó qué aprendió hoy y si se cumplió el objetivo. Esos son criterios que yo puedo usar para evaluar, y puedo poner un comentario, explicar, por ejemplo, hoy día este niño se portó mal, o debería, mañana lo voy a hacer, me comprometo a hacer esto mejor. Eso también es evaluar. ¿Se fijan? Yo voy reflexionando sobre mi trabajo. Entonces, si yo hice mi trabajo, ¿qué es lo que hago yo? Marco un ticket. ¿Expliqué para qué sirve? Sí. Lo hice muy bien. Y yo voy marcando ticket. ¿Explica para qué aprendí hoy? Sí, lo expliqué. Entonces, ¿se cumplieron los objetivos? Sí. Y aquí explico por qué se cumplieron esos objetivos. ¿Se fijan? Eso es una forma de evaluar. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. A partir de esa información, ustedes van a crear su propia pauta de evaluación. Entonces, vamos a usar el texto de las instituciones que hicimos la semana pasada, que es el que revisamos. Entonces, a partir de ese texto, donde ustedes crearon un texto dramático, van a evaluar, pero van a evaluar puntos que tienen que estar relacionados con lo que hemos visto en historia. Por ejemplo, sobre las instituciones, que aparezcan cosas sobre los derechos, los valores. Entonces, y vamos a ir agregando criterios. Por ejemplo, ustedes aquí en su pauta van a ir agregando criterios nuevos. Por ejemplo, ¿se cumplió el objetivo? Entonces usted coloca ahí, agregando los criterios que usted crea que sean necesarios para ponerle nota a ese texto. Entonces en esa pauta usted va a crear criterios y después va a asignarle puntos a esos. ¿Cuánto cree que usted que deberían valer ese criterio? Por ejemplo, yo pondría como si voy a evaluar ese texto lo voy a evaluar con una pauta de historia, entonces debería colocar información relacionada con historia. Entonces voy a colocar aparece sobre instituciones públicas y privadas ¿Se fijan? Que aquí ahí ya tengo un criterio que es relacionado con la materia que hemos visto. A ver, ¿qué otra materia hemos visto en historia últimamente? Hemos visto sobre los derechos, entonces voy a colocar aparecen derechos y después a ver, ¿qué más? Aparecen deberes, también hemos visto sobre los deberes. Entonces son 7 criterios. Entonces yo puedo elegir también algunos de los que están por acá. Estos son algunos a manera de ejemplo. Se cumplió el objetivo. Nombra una responsabilidad. Entonces voy a usar ese. A ver, voy a usar ese que está ahí, que este ya lo puse 2 veces. Voy a colocar este que está aquí. Entonces tengo que, después que tenga todos los criterios, tengo que asignarle puntos. Por ejemplo, ya como voy a hacer, a cada uno le voy a colocar, este vale un punto, este vale un punto y este también va a valer un punto. Y una vez que tenga todos los criterios, que yo puedo usar estos que están aquí, también puedo usar los criterios en base a los puntos que aparecen en esa guía, revisar bien qué es lo que puedo poner nota de esas cosas.
Me fijaré en la ortografía. Valdrá un punto. Usted que se pondría nota por la buena ortografía. No sé, usted lo coloca ahí, buena ortografía. Pero no pueden ser más de 7 porque para que no nos pongamos tantas cosas, no nos demoremos tanto. Después, usted deja el espacio en total, lo deja en blanco porque usted después, esta misma pauta, usted ya va a ir colocando, va a revisar su trabajo y va a ir colocando, por ejemplo, si aparecen las instituciones públicas y privadas, usted se coloca un ticket. Un ticket. Si usted aparece en las derechos, usted se coloca un ticket. Si aparece una responsabilidad, coloca un ticket. Entonces, después cuenta los puntos. Y a partir de estos puntos, que no pueden ser más de 7, usted cuenta los puntos y se va a hacer su nota con la que usted va a evaluar ese trabajo. Y una vez que hace esto, usted manda la foto de esta pauta al profesor. Y yo le voy a reenviar esa pauta a otro niño para que este niño a su vez revise el trabajo de otro compañero y así se van a ir ustedes coevaluando y eso va a ser otra nota más. ¿Se fijan? Y el ticket de salida es responder que es una coevaluación. Que recordemos que la coevaluación es cuando yo me evalúo entre mis pares. Por ejemplo, entre profesores y profesor, entre apoderado y apoderado, y entre alumno y alumno. Es entre pares, no es lo mismo que la evaluación normal que el profesor le pone nota al niño, sino que entre ustedes mismos se evalúan. Eso es coevaluación. Y en la siguiente clase de mañana, del día jueves, vamos a trabajar lo que es síntesis. Que la síntesis significa resumen, es un resumen de los contenidos de esta unidad. Vamos a aprender a resumir y buscar la información más importante. Y eso vamos a hacer las actividades del libro en la página 217 y 218. Así es que si tienen dudas, consultas, por favor, envíenme todas las consultas y dudas que tengan sobre esta tarea lo antes posible para poder ayudarlos y responderle todas sus consultas. Así es que espero que tengan una bonita semana, que puedan desarrollar este trabajo a conciencia, porque esta habilidad de evaluar es muy importante para el futuro, para poder ustedes vayan automejorando, ustedes mismos se vayan evaluando para que ustedes mismos vayan mejorando sus debilidades y dándole más fuerza a sus fortalezas. Así es que espero que tengan una muy linda semana, los quiero mucho y que estén muy bien.